Dice aquí que el matrimonio es la institución divina, es un pacto, pero no entendemos profundamente a veces lo que esto significa, ¿sí? Creo que todavía muchos creyentes lo toman de una manera ligera y de una manera superficial, ¿sí? A como lo ve Dios. Entonces está en Efesios 5, 31 y 32, cuando Pablo aquí dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y él agrega algo aquí, dice, grande es este misterio. Grande es este misterio que se hagan una sola carne, porque anterior a este está hablando de eso. Dice, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia, ¿sí? O sea, este misterio que hay de la similitud entre Cristo y la iglesia como dentro del matrimonio. Entonces, él dice, grande es este misterio, o sea, lo que esto abarca, creo que todavía no alcanzamos a comprender la magnitud y la profundidad que implica. Por eso es causa de conocer y saber que el principio del matrimonio, lo que debe imperar es lo que hay dentro de nosotros, que es la naturaleza de Dios, que es el amor. El amor viéndolo desde la perspectiva de la esencia y la sustancia que nosotros tenemos del Padre. ¿Me explico? O sea, viéndolo desde ahí, no desde nuestro amor. Porque mire, el de nosotros se acaba rapidito, ¿sí? Digo, a los años que luego dura uno de casado, pues no, se nos va. Sí, es muy pequeño, es muy volátil, es es un sentimiento muy circunstancial, ¿sí? El amor humano. Pero cuando ya tenemos a Cristo, cuando ya tenemos su esencia, es el que impere ese amor que nosotros hemos entendido que ha sido depositado en nuestra vida y ese amor que Dios nos ha mostrado y nos ha demostrado con su Hijo. Y por eso dice, es ese amor con mayúsculas, ese amor que se da. Ahí está la gran diferencia. Cristo se dio, el Padre dio también. O sea, el amor que proviene de Dios es un amor que siempre está dando, ¿sí? Y dice que se da y que necesita morir a sí mismo. Es ese amor donde al darnos recibimos, ¿sí? El poder saber que no proviene de nosotros, sino del Espíritu, que proviene de ahí, y por esa razón es que nosotros también podemos recibir. Hay un respaldo de parte de Dios. Hay una esencia y una sustancia que está dentro de nosotros y es el principio del dar. Entonces, yo no me puedo cansar de dar a mi cónyuge. ¿Por qué? Porque la fuente la tengo dentro de mí. ¿Sí? ¿Cómo me voy a agotar de amor cuando Dios me ha hecho una fuente de su amor? Eso no puede ser. ¿Me explicó? Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que va, le digo, más allá. Corintios 13, primera de Corintios 13, cuando habla del amor, es un amor que es un amor sacrificial. Y vamos a entender esto, ¿qué quiere decir el sacrificial? El sacrificial no significa que debo de sufrir, ¿sí? Que es un amor en el cual siempre voy a estar sufriendo. No. Es un amor, el amor sacrificial es aquel que siempre da por el otro, es aquel que siempre se sacrifica, pero en la cruz,
¿Me explico? O sea, a ver, permítanme porque Gaby me está preguntando. Sí, sí. Sí está grabada la clase. Bueno. Es a eso a lo que se refiere. Es a eso a lo que se refiere. El estar dispuesta, ¿sí? Dispuesto a autosacrificarme, como Jesús lo hizo, ¿sí? En su sacrificio, pero nosotros recordemos algo. En ese sacrificio hubo una victoria, hubo una resurrección, hubo una restauración. No fue un sacrificio en vano, bueno, me morí, se murió y ya. No. Hay una victoria ahí en donde Él, expiando todo el pecado de la humanidad, como conocemos, ¿sí? El matrimonio es también, se entiende, se debe de entender como es donde yo tengo la oportunidad de un perfeccionamiento, ¿sí? En donde yo perfecciono el dar. Creo que en ocasiones es más fácil dar afuera que adentro, ¿sí? Y por eso es que Cristo lo hizo así. Primero, Él mismo, ahorita lo que les contaba el doctor del Getsemaní, primero Él mismo, a sí mismo, se negó a sí mismo. Él dijo, tengo que cumplir con lo que el Padre me ha encomendado, y así es el matrimonio. Yo decido, yo determino y yo hago un pacto con Dios a que yo voy a poner todo lo que esté de mi parte y yo voy a hacer todo lo que esté de mi parte juntamente con Dios para que mi matrimonio siga adelante. ¿Me explico? Porque sé que hay una victoria. No hay una derrota, hay una victoria en todo esto. Y no es el que, ay, sí, ponerme en el lugar de víctima. El sacrificial es algo que se decidió hacer, alguien que decide hacerlo, o sea, es por voluntad propia. No, en ningún momento es un sacrificio, ¿sí? De victimización. No, es que yo siempre soy la que tengo que iniciar la charla. Es que yo siempre tengo que perdonar. No es que yo siempre tengo que buscar la reconciliación entre cuando nos molestamos o nos enojamos, o yo siempre tengo que iniciar el apapacho, o sea, lo que sea. No es ponernos en ese lugar. No es ponernos en ese lugar. A ver, si tú eres la que siempre, o tú o el varón es el que siempre tiene esa iniciativa, es por algo muy, muy importante, ¿sí? Es porque está fructificando. Fíjense que cuando en Génesis 1:27 Dios les manda algo, ¿sí? Dice, y creó Dios al hombre y a la mujer, a imagen de Dios los creó, ¿sí? Varón y hembra los creó y los bendijo. Esta bendición es algo muy importante. Cuando dice los bendijo es porque Dios se incluyó en el pacto. Es porque Dios ahí tuvo también que ver. Él fue quien los bendijo. No fue que se bendijeron Adán y Eva. No. Dios los bendijo, Dios los une y luego les dice, y les dijo, ¿sí? Fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla y enseñórense de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todas las bestias que se mueven en la tierra. De todo lo que hay en la tierra,
de ahí ustedes se van a enseñar, pero tienen primero que fructificar. ¿Quién es el que fructifica? El que tiene un amor sacrificial. Ese es el que fructifica. ¿Sí? Ahora, vamos a ver lo que es fructificar. Porque a mí siempre decía, sí, dar fruto. A mí siempre me quedó la medida como muy chica. Porque cuando Dios le está diciendo, ¿sí?, a Adán y a Eva, imagínense, estaban en toda la plenitud de Cristo, de Dios. ¿Sí? Estaban en ese punto tan culminante que era el unirse como matrimonio. Pero ¿de qué se trataba? ¿De qué se trataba? ¿Qué quiere decir la palabra en hebreo, en el original, la palabra fructificar? Y aquí viene lo hermoso. Fructificar significa, se llama, hay dos palabras que se usan para esto, ¿sí? Para, que es con H, ser fértil y fructífero, y la otra, que es el otro sentido que se le da en hebreo, que se llama rabá. Rabá significa, ¿sí?, abundancia de espíritu. ¿Quién es el que decide tener un amor sacrificial? El que tiene abundancia de espíritu. ¿Y quién tiene la abundancia de espíritu? ¿Cómo es que se manifiesta? Porque es un precursor. Fíjese qué importante. Es el primero. Es un precursor, ¿sí?, de servir y ser útil a alguien en un momento crucial de su vida. Eso es ser fructífero. Cuando usted decide ser un precursor, cuando usted decide servir y ser útil a su cónyuge, ¿sí?, en el momento más crucial que necesita él, ¿sí?, para que usted le ayude, para que usted le sirva, para que ustedes se complementen. Entonces, dar fruto aún fuera de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Porque sí se habla de ese fruto, pero ¿quién lo va a hacer? El que tenga más abundancia de espíritu, de espiritualidad. ¿Me explico? ¿Sí se entiende esta parte? O sea, ¿quién va a ser? El que verdaderamente está más consciente del pacto que ha hecho con Dios para mantener, para sostener, para ayudar, para edificar su matrimonio. Sostener, mantener, sustentar, que va dentro del principio del dar. Por eso es un amor sacrificial. Porque si soy la primera que tengo que pedir perdón, lo pido. Si soy la primera que tengo que iniciar cuando hay una situación ahí tirante y nadie dice nada, nadie habla, bueno, yo voy a tomar la iniciativa y lo voy a hacer porque yo tengo la conciencia, o sea, soy precursora de una reconciliación. Y saber lo que yo porto, que es el amor de Dios, y que esto se tiene que ver evidente en hechos, no en dichos, sino en hechos. No es el más débil, no es el que cede el más débil, no, es el más fuerte. Es el más fuerte. ¿Sí? Es el que está sostenido de Cristo. Es el que da a conocer la abundancia de Cristo que tiene más. Ese es el que es precursor. Ese es el que es fructífero. ¿Sí?
Porque lo primero que manda Dios es primero muestra lo espiritual. Primero muestra mi esencia. Primero da y date. Date y da. ¿Sí? Es una entrega. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz. Una entrega personal, ¿sí? Una decisión propia de ser un precursor. Jesús fue un precursor, ¿sí? Y dar ese tiempo. Acuérdense de la higuera, que Dios le pidió higos, ¿sí? En Israel son 2 temporadas de higos que da. Casi siempre las higueras tienen o brevas o higos, pero tienen fruto. Por eso cuando no tiene, y debería de haber tenido breva, por eso Dios lo seca. Porque si nosotros no somos fructíferos en nuestro matrimonio, dígame cómo se va a sostener su matrimonio. Si usted no es un precursor o una precursora, ¿sí? De continuamente ser esa fuente de amor de Dios para su cónyuge, dígame cómo se va a sostener. Si el amor nuestro es pequeño, ¿sí? No hay quien lo fortalezca. Y dice en Hebreos, ¿sí? Dice, la familia de Dios debe de fructificar. El precursor, ¿sí? Es el que siempre, vamos a Hebreos 6:20, 6:20, dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, ¿sí? Hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él fue el primero que después, como postrer Adán, entró como precursor, ¿sí? Por nosotros. También dice en el griego prodomos, esa es otra palabra que se le llama aquí en Hebreos. Y es que él es el sumo sacerdote, siempre según el orden de Melquisedec. El fructificar del hombre se retarda, ¿sí? Fue retardado hasta que Jesús apareció como el primer fruto de lo que Dios quiso del ser humano. Por eso es que él dice, este es mi hijo amado, en quien mi corazón se complace. ¿Sí? Porque era el primero ya en el nuevo pacto. Qué importante es que nosotros entendamos y sabemos y entendemos ya después lo que es multiplicar. Una vez que ya tenemos ese fruto, una vez que ya somos fructíferos, una vez que ya somos precursores, ¿sí? De lo que tenemos del Señor, entonces lo multiplicamos. Por eso ya no es difícil hacerlo con sus hijos. Ya no es difícil el poder transmitir y el poder impartirles a sus hijos, ¿sí? Lo que usted tiene. Porque ya se lo dio y ya comenzó usted a dárselo principalmente a su esposo, ¿sí? A su esposa. El saber, fíjense, a mí algo que me llama la atención es, dice, cuando cuando hace a Eva en Génesis 2:23 y dijo Adán, esto es ahora
huesos de mis huesos. Cuando Dios hace a Adán, lo forma y luego le sopla, ¿cierto? Y le da el hálito de vida. Le sopla el espíritu. Pero Eva, cuando sale de Adán, Dios no le sopla. ¿Por qué no le sopla? Pregunto. Porque la sacó de Adán, que ya había recibido el soplo de Dios. En ella estaba la prolongación del primer soplo de Adán. Dice, por causa del hombre fue hecha la mujer. Y muchas mujeres se pelean por eso, ¿no? ¿Por qué? Primero el hombre y luego la mujer. Porque a veces no entendemos, ¿verdad? Pero la mujer ya llevaba vida. Ya llevaba vida. Adán había fructificado en la vida de Eva. Eso es tremendo, tremendo. ¿Sí? Que ya cuando salió, les digo, salió completa, ¿no? Con todo. O sea, eso es, yo ahora entiendo por qué dice, y varona quiere decir con la misma cara. Eso quiere decir varona. Por eso cuando la ve, pues mire, no había que decirle nada, ¿no? Dice, esta sí es igualita a mí, esta es para mí, huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta se llamada varona. O sea, porque es como mi imagen, ¿sí? Porque del varón fue tomada. Y ahí empieza reconociéndose a sí mismo. Reconociéndose a sí mismo, ¿sí? Es parte de mí. Al llamada varona es aceptando su responsabilidad. ¿Se da cuenta? Por eso las mujeres de alguna manera respondemos, ¿sí? Cuando el esposo es un hombre de Dios. Mire, no nos cuesta trabajo sujetarnos. No nos cuesta trabajo sujetarnos a un varón de Dios, porque pertenecemos ahí, porque salimos de ahí, porque tenemos el mismo espíritu. ¿Sabe algo? La unidad, ¿se acuerda? La unidad no se puede dividir. Si somos dos, sí se puede dividir. Pero si somos una sola carne, si somos uno, dígame, ¿cómo es que siendo un cuerpo, siendo uno, ¿sí? ¿Puede pecar el hombre o puede hacer algo, buscar el bien nada más de la cintura para arriba? ¿Usted puede hacer eso? Buscar nada más en mi cuerpo el bienestar de la cintura para arriba. De la cintura para abajo no. ¿Se puede hacer eso? Laurita me ve así como que ¿de qué hablas? Claro. No, digo, no. Me imaginaba comiendo algo rico y que no llegue a mi panza, o sea, no puede ser a mi estómago. Como que no, imposible. ¿Cómo? Va a llegar a todo mi cuerpo. Exactamente. Ese es el concepto que Dios tiene del matrimonio, de la unidad. ¿Me explicó? Entonces, claro que por eso cuando fue, dice, es que de mí fue tomada, porque Adán no se veía como dos. El pecado lo hizo verse dos. ¿Sí?
la mujer que me diste. Ahí se separó. Pero cuando los hace Dios, se ve como uno, salió de mí, está en mí, porque salió con vida, salió con un espíritu ya vivo. Y ahora en Cristo, eso es lo que nos pasa cuando nos unimos, cuando nos casamos, cuando se consuma el matrimonio, ya no somos dos, somos uno. Por eso Dios dice, ¿cómo me pides nada más que haya un beneficio para, ¿cómo? ¿Para la mitad? ¿Cómo? ¿Cómo? Eso no puede suceder. Eso es ilógico. Por eso la importancia que podamos hacerle entender a las personas que un matrimonio es uno para Dios. ¿Sí? No hay forma. Y fíjese lo que hace también Jesús. Porque Jesús también hizo lo mismo con los apóstoles. En Juan 20:21, ¿sí? Él vuelve a hacer la misma operación que hizo con Adán cuando lo hizo. Porque entonces ya salieron los apóstoles de él, ¿sí? Y en Juan 20:21 dice... Entonces Jesús les dijo otra vez, ¿sí? ¿Cuándo les había dicho? No, está hablando, en esta ocasión es el postrer Adán el que está hablando, dice, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló sobre de ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque salieron de Jesús. Ya eran parte de él también. ¿Sí? Y entonces les sopla el Espíritu Santo. No estamos hablando del Pentecostés. Aquí es cuando los envía. Por eso dice, al que envía equipa. Por supuesto. Estamos bien equipados ya. Bien equipados, siendo uno con él. Siendo uno con él. ¿Sí? Por eso no deja de ser importante Malaquías 2, 14 y 15. Mas dirán, ¿por qué? Porque el Señor ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritus? ¿De espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios, guardándose pues en su espíritu. Guárdense pues en su espíritu. ¿Sí? Y no sean desleales para con la mujer de su juventud. Y aquí está hablando de una palabra cuando se hace uno de una palabra que es la palabra verid, que es una alianza. Únanse como uno, fúndanse, ¿sí? El pacto matrimonial es una alianza entre un hombre y una mujer ante Dios y con Dios, ¿sí? Para unirse, para unir sus vidas. Muchos matrimonios fracasan por no entender este principio, ¿sí? Por no saber. ¿Y por qué? Porque comienzan a contender el mismo cuerpo. Por eso les digo, una parte no puede ser nada más aprovechada a algo. No. Cuando es un cuerpo, cuando es uno solo, ¿sí? Lo hacen los dos también. Pero ¿cómo va a pelear esta mano contra esta mano? No se puede. No se puede. Porque pertenecen al mismo cuerpo, ¿sí?
pero fracasan cuando se siguen viendo como dos en una continua competencia, sin entender su matrimonio como una alianza, en donde no hay competencia. En el matrimonio, el hombre y la mujer se unen para establecer una alianza y un frente común. Sí o sí nos tenemos que poner de acuerdo. Sí o sí tenemos que caminar en la unidad, en el uno. Sí o sí tenemos que entender que no nos podemos dividir. Lo que yo haga contra mi cónyuge, ¿sí? Va a ser también en contra mismo de mi mismo cuerpo, en contra de mí. No puedo tener un pensamiento de competencia con él, pero ahora le voy a mostrar, pero ahora le voy a decir, pero ahora le voy a hacer. No, lo estás haciendo contra ti misma. Y dice Dios, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? O sea, ¿cómo me estás diciendo que actúe nada más de la mitad para abajo de tu cuerpo? O de la mitad para arriba, porque tú sientes que eres más o eres menos, o tienes más, o eres más espiritual, o eres menos espiritual. No, no. Por esa razón, la mujer, ¿sí? La mujer que teme al Señor, esa santificará a su esposo. Y lo santifica porque está santificada ella, y si está santificada ella, está santificado también él. ¿Cuántas veces hemos podido ver como pastores, ¿sí? Que el hombre hace y deshace lo que sea, y la mujer ahí está perseverando y perseverando y orando y perdonando y todo. Y en cuanto ella dice, se acabó, basta, no estoy sujeta a servidumbre, y decide ante tanta reacción del esposo o tanto maltrato de la esposa ahora, porque ahora hay mujeres muy maltratadoras, déjenme decirles, ¿sí? Que matan al marido, y ahora se van y le dejan a los hijos aún al esposo. También se están dando casos, cosa que hace muchos años no se veía, ¿verdad? Pero que ahora se está sucediendo. Lo hace y cuando se separa, y aquella mujer o aquel hombre que la santificaba, y vemos que se separan, y aquel hombre o aquella mujer que nunca se unió a su cónyuge, le vienen 50 cosas. ¿Sabe por qué? Porque no entendió lo que lo guardaba o la guardaba y la preservaba, que era la santidad del uno. Por eso donde hay un principio de ser uno, hay un milagro. Hay un milagro. Tarde o temprano hay un milagro. A lo mejor el cónyuge, cuando ya se está muriendo, viene la reflexión y el perdóname y el que ahora sí recibo a Cristo. Puede ser, porque hay gente tan dura que a veces hasta entonces, ¿no? Pero bueno, eso él o ella darán cuentas delante de Dios. Por eso de verdad yo honro tanto a mujeres que se mantienen en la brecha a pesar de todo. Y de veras son esas mujeres o esos hombres que uno tiene que sostener, que uno tiene que sustentar en la palabra, o sea, sustentando su corazón, manteniéndolo firme, porque es una decisión, eso es una decisión.
Dice, por eso se dio carta de divorcio, por la dureza del corazón, no por otra cosa. ¿Sí? Pero eso es lo que sucede. Hay algo muy importante. Cuando nosotros conocemos y sabemos lo que son los votos nupciales, son los términos del pacto. ¿Sí? En una alianza, mis amados, en ocasiones hay que ceder los derechos. Acuérdese, ¿quién cede los derechos? Para que el matrimonio salga adelante. ¿Quién es? El precursor, el que da primero. Ese es. Ese es. ¿Sí? Que no importa las circunstancias que sucedan, él cede sus derechos. Y cada día hay un perfeccionamiento. ¿Sí? Esa obra de Cristo en nosotros tan preciosa, ese de veras ir a la cruz, es eso. Y a veces pensamos, ¿qué nos hace desistir de eso? El orgullo. No hay otra cosa que nos haga desistir. El orgullo y la soberbia. A mí en una ocasión en un programa de radio me decían, ¿qué es una cosa o dos cosas por las cuales una persona se divorcia? Te dije, por orgullo, sí, y por soberbia, porque nunca desapareció de su vida. Y eso hace separar a las parejas. Porque el orgullo trae competencia. Porque la soberbia trae autosuficiencia y Dios no entra ahí. Dios resiste al soberbio. Al que es soberbio, Dios lo resiste. Y eso es tremendo. Imagínense que Dios lo mantiene lejos. Eso es resistir. Por más que usted trate de acercarse, Dios lo resiste. ¡Wow! Pati, te quiero hacer Sí. una pregunta, hablando de esto que mencionas ya del divorcio. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, que se ve mucho y más ahora, cuando la persona, por ejemplo, la mujer, padece violencia doméstica por el esposo y está su vida, digamos, está siendo violentada físicamente? ¿Cómo se maneja eso? Porque ya no es un tema de santificación al esposo, sino un tema de preservación de vida. Claro. ¿Cómo se Claro. maneja eso? Tiene que separarse, Marila. ¿Sí? O sea, porque, mira, y más si hay hijos, tiene que separarse. ¿Sí? Porque si no, esos hijos aprenden también a vivir de esa manera. Y no es así como Dios quiere que vivamos. No, tenemos un lugar, nosotros tenemos un valor, una valía delante de Dios. ¿Sí? Y nosotros tenemos una autoridad delegada por Dios. No somos autoridad para nuestros hijos. ¿Sí? Tenemos una autoridad delegada porque nuestra autoridad como padres es Cristo. ¿Sí? Pati, ¿cómo es el tema del pacto ahí? ¿Cómo viendo lo que estamos habiendo, el tema del pacto matrimonial, ¿no? De romper la alianza, pero si es por preservación de vida, ¿cómo no? Porque la alianza no se rompe con Dios. Ok. ¿Sí? Cuando hay una cosa así, la alianza no se rompe con Dios. Acuérdate que nosotros hacemos un pacto, sí, con Dios, en el matrimonio. De mantener, de sostener hasta donde más se puede. ¿Contra qué?
Contra el egoísta, contra el soberbio, contra el orgulloso, contra el egocentrista, contra el que él es Dios. ¿Me explicó? Pero ella permanece de este lado, junto con Dios, mientras él está dándole duro. Entonces llega el momento en que se tiene que separar. ¿Sí? Yo siempre les digo, estos casos se tratan muy, muy personales. ¿Sí? Muy personales. Cada matrimonio tiene un proceso y uno no puede decir de la noche a la mañana, sepárate. No. Porque también tenemos que conocer qué tan fructífera es la mujer para sostener a los hijos. ¿Sí? Cuando estamos hablando de un maltrato de parte del esposo. Y ella tiene que preservar su vida. Y también su vida emocional. Oigan, si ella no fructifica, va a ser una mujer que odia al marido, que tenga resentimientos contra el marido, que no le va a ser fácil sacar adelante a los hijos y para todo le va a echar la culpa al marido. Y va a tener resentimiento, y va a tener odio, y va a tener muchas cosas. No, tenemos que sacarla a tiempo cuando ella no tenga amargura en su corazón. No dejarla que llegue a él. ¿Sí? Entonces, cuando se habla, ellas vienen normalmente y dicen y todo. Entonces, la segunda es que venga él. Que venga. ¿Sí? Cuando un esposo está en una posición así de orgullo, de soberbia, de idolatría, porque él es su propio Dios, eso es el humanismo, el que yo puedo salir, yo puedo hacer, es eso, ¿sí? Él tiene que venir a ustedes, porque la autoridad delegada viene de parte de Dios para con ustedes. Y no nos tiene que decir, ¿sí? Les digo yo, el hijo del diablo, las condiciones. No, que venga, que se doblegue y venga a la autoridad, no de nosotros, sino a la autoridad de Dios. Y se les llama. Y se les exhorta, y entonces sí, que la esposa diga todas las cosas delante del esposo. Y que el esposo responda. ¿Por qué? ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué el trato? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y ver cuál es la situación, ver cuál es la circunstancia también. Porque, mis amadas, también no podemos negar que hay mujeres, ¿sí?, que a veces exasperan tanto al esposo que lo sacan de sus casillas. También las hay. Entonces, cuando se juntan, ella tiene que hablar todo lo que dijo en consejería con nosotros, lo tiene que hablar delante del marido. ¿Sí? A ver, ahora sí dime todo lo que me has dicho. Y no es que la exhibas, no, pero ella tiene que ser responsable de todo lo que dijo de su marido. Porque nosotros no lo vamos a culpar, nosotros no lo vamos a juzgar. ¿Sí? Sí, Laura. Sí, en el caso, por ejemplo, de este mismo que estás diciendo, Patti, de que una esposa viene a nosotros como pastores, confiesa una situación así de violencia, a veces digo porque tenemos un caso cercano de que estamos viendo de que probablemente haya violencia más bien o como un abuso psicológico, más que maltrato físico. Físico. Y en este caso, por ejemplo, que vos decías, bueno, ahí que ella lo tiene que decir delante de su esposo. Y si el esposo no tiene la apertura para este tipo de reunión,
cómo continuar. Hay que seguirle dando a ella un asesoramiento, ¿sí? Vamos, no busques contienda, procura en lo más, que sea un trato más amable, que sea, o sea, tenemos que ir, Laurita, que ella haga hasta lo último. Estamos rescatando algo. Estamos rescatando a alguien que es parte nuestra, ¿sí? Te le tiene que dar un asesoramiento y ahí entonces tienes que hablar con los hijos, cómo están, cómo los ves, porque tienes que buscar la otra parte, siempre buscar la otra parte, cómo te sientes, no que les digas qué está sucediendo con sus padres, ¿sí? Porque no podemos exhibir a los padres. Los padres son una institución, así es que nosotros, y ellos tienen que honrar a los padres. Pero ¿cómo te sientes? ¿Cómo está la situación en tu casa? ¿Sí? ¿Tú cómo la ves? ¿Tú cómo la percibes? Y entonces escuchar a los hijos como ellos también se sienten, cómo la ven, y así escuchas la otra parte de la moneda. ¿Me explico? Y entonces cuando ya el hijo te dice, es que mi papá es agresivo, es que mi papá le dice, menosprecia a mi mamá, es que mi papá siempre nos dice que mi mamá está loca, o sea, cosas así, entonces tú ya te das cuenta. Y también ver el estado de los hijos, ¿sí? Porque tenemos que preservar el corazón de los hijos, porque no es una conducta adecuada, no es la correcta. No es el diseño que Dios tiene para el matrimonio. Y hay que rescatarlos. ¿Me explicó? Hay que rescatarlos. Porque a veces hasta ellos se sienten culpables de la situación que están viviendo los padres. Pero seguir un poquito más viendo. Ya cuando las cosas están, y estar orando y que Dios saque a la luz. ¿Sí? Que Dios saque a la luz las cosas. ¿Sí? Y salen, no saben cuántas cosas. Cuando uno empieza a interceder junto con la esposa y decirle, Señor, saca a la luz lo que hay oculto. Porque a veces hay esposos que dicen, no ando con nadie, no estoy en adulterio, no, y sí están. O sí están involucrados ya emocionalmente con alguien. Y entonces empieza la comparación, ¿sí? Es que ella sí me oye, es que ella sí me entiende, es que ella sí me valora, es que ella sí se da cuenta, ¿me explico? Aunque a lo mejor todavía no haya consumado el adulterio. Pero Cristo en eso es bien, la gracia, eso es lo más difícil. Les digo, es lo más hermoso, pero es lo más difícil. ¿Por qué? Porque basta que él codicie ya a otra mujer. Basta que él esté ya comparando a su esposa con otra persona para que ya no la esté honrando. Ya la está lastimando. Es lo que les digo. O sea, las mujeres somos muy reactivas y le está afectando. Aunque él diga que no, le está afectando. Entonces, que Dios saque a la luz. Saque a la luz. Y de repente alguien lo vio en un lugar y resulta que lo conocía. Y lo vio con la persona, sí, con la otra persona. Y aunque él diga que no, pues ya, Dios se encarga de exhibir el pecado. Mire, Dios se encarga. Pero por eso hay que decirle a esta mujer, mi amor, usted consérvese siendo precursora, siendo fructífera, o sea, tomándose del Señor, ¿sí? Usted pídele al Señor, usted está en un perdón continuo, Cuando a una mujer se le lastima psicológicamente, tiene que tener una vida de perdón continuo, de que te hace y te vas, les digo yo, te vas al baño y ahí perdonas. Porque no debe de quedar nada en el corazón. Porque cualquier pecado, ¿sí? Cualquier cosa que empiece a generarse en ella,
ya no va a escuchar la voz del Espíritu. Eso es lo primero que se contrista. Entonces yo no tengo que tener nada contra mi propio cuerpo, o sea, contra mi matrimonio. No tengo que tener nada. Es un perdón continuo. Y cada vez es más fácil. Miren, es como un ejercicio, ¿sí? Que uno va y también inmediatamente uno percibe cuando está siendo lastimado. No, es que no pasa nada. No, tú percibes cuando te están agrediendo, cuando está haciendo algo ya intencional, y perdonar, y perdonar, y perdonar. Esa es la clave para mantenerte sin permanecer también enojada, molesta, iracunda. No. Pero sí sustentar en consejería a esa mujer, ¿ok? Y cuando ya es violentada, porque el siguiente paso es eso. Algo de lo que los hombres a veces no aguantan es que la mujer, por ejemplo, le diga, ok, no conteste. Olvídese, eso los enfurece. Al hombre pecador eso lo enfurece, porque lo que quiere es contender. Él lo que quiere es desquitarse. Él lo que quiere es sacar la bronca que trae adentro. ¿Me explico? Pero es suya, no es de la otra, es suya. ¿Sí? Entonces es hacerlo de esa manera. ¿Sí? Pero son mujeres que las tenemos que tener muy cerca, y junto con ellas orar, junto con ellas. El Espíritu mostrará, el Espíritu. Como uno está del otro lado, uno ve la parte sin tanto emoción, sin tanto sentimiento, sino más imparcial, ¿sí? Porque Dios no es un Dios de sentimientos, de emociones. Él ve las cosas imparciales y así las tenemos que ver nosotros. Por eso es bueno orar con ellas. ¿Sí? Y no orar por ay, pobrecita, cómo está sufriendo. No, Señor, fortalécela. Señor, ayúdale. Señor, dale un olvido santo. En cada perdón que ella tenga, dale un olvido santo. Que recuerde, pero que no le duela. ¿Sí? O sea, levantarle el espíritu. Eso es lo que hay que hacer. Ok, bueno, el pacto nupcial es acerca de los votos. La vez pasada comentamos y decía el pastor Morraya y decía Alejandro también que en realidad los que se casan son los novios, y eso es cierto, eso es muy cierto. Si bien hay una autoridad delegada también de parte de Dios, pero nosotros entendemos que lo que Dios va a demandar de uno y de otro son los votos que ellos hayan hecho. Yo les digo a los novios que hay dos cosas que nosotros tenemos, dos aspectos de los votos que siempre se tienen que ver. Una, el agradecerle al Señor lo que nos ha dado, ¿sí? O sea, el reconocer, el que en los votos se reconozca lo que la otra persona, las virtudes que la otra persona tenga. Y agradecerle a Dios por eso. Y la otra parte es, ¿a qué me comprometo? Por eso el prenupcial los va a llevar a que salgan muchas cosas a flote, salgan muchas cosas que a lo mejor no han hablado, no han comentado, pero que se pongan de acuerdo y que tengan que empezar a trabajar en unas autoevaluaciones ellos mismos, ¿sí? Para que no encuentren tantas sorpresas, les digo yo. ¿A qué me comprometo? Yo me comprometo que haga de cuenta que cuando tengas que tomar a una persona, por ejemplo, que
que no sabe, no le han enseñado a tomar decisiones, o es una persona que no sabe confrontar las situaciones, que yo estaré contigo y yo te acompañaré en los momentos en que tengas que tomar decisiones. Yo voy a estar junto contigo y con él pidiéndole al Señor que te fortalezca, que te haga, ¿me explico? Las cosas que ella va a hacer de complemento. En los votos se tienen que decir las cosas que yo voy a complementar a mi esposo y viceversa. Porque se tienen que conocer las áreas fuertes y las áreas débiles. ¿Y qué vamos a fortalecer? ¿Qué vamos nosotros a complementar? Las partes débiles que el otro tiene, que seguramente son las fortalezas que uno tiene, ¿me explico? Entonces, esos son los votos, les digo, en realidades, no en la enfermedad y en la pobreza y en la escasez, si bien también esto va a estar implícito, pero sí en las cosas que verdaderamente tienen que conocerse. ¿Sí? Dentro del prematrimonial hay preguntas que se les dice, ¿cuáles son las debilidades que consideras? ¿Cuáles son las áreas que consideras que antes de casarse él tiene que mejorar? Que no sea tan enojón, bien, que no sea tan enojón, ¿sí? Que no sea tan imperante, ok, entonces quiere decir que es imperante. Y eso se tiene que trabajar, y durante el prematrimonial se les tiene que estar preguntando, a ver, ¿cómo andamos con el enojo? ¿Cómo andamos con tratar de imponernos, no? Entonces se van trabajando todas esas áreas para que ellos mismos se descubran. A veces no es que las oculten, es que ellos se descubran lo que realmente son. El domingo estoy dando un prematrimonial y yo le decía, y me llamó la atención porque pocas veces, es la primera vez a lo que me enfrento a una cosa así, gracias a Dios. Pero ellos hacía 6 meses habían comenzado a decir ¿cómo soy yo? Y entonces él empezó a hacer toda una descripción de qué cosas buenas o positivas tengo yo. Y él empezó a describirlas, pero así rápido. Y así como que yo me quedé sorprendida, ¿no? Y le dije, a ver, ¿es muy alta la autoestima o estás muy consciente de lo que tienes? Dijo, es lo que Dios ha trabajado con mi vida. A ver, explíqueme eso, le dije. Y resulta que ellos tenían 6 meses trabajando en esas áreas. ¿Cuáles son mis áreas fuertes y cuáles son mis áreas débiles? ¿Y cuáles son las áreas que están siendo motivo de que nosotros estemos teniendo choques? Les digo, la primera vez que me encuentro con unos jóvenes así, pero son jóvenes que ahora ponen las cosas en manos de Dios desde el principio. Desde antes de siquiera decirse si querían ser novios. Ellos recibieron la confirmación y la palabra de parte de Dios. Oiga, eso es genial. Pero ya muchas cosas trabajadas. Y entonces me sacan una libreta y me dicen, aquí están todas, Pati. Aquí están todas las horas, las cosas que has tenido. Y le digo, y de esas que tienes que fortalecer, ¿cuántas llevas? ¿Sí? Y él decía, me faltan 3. Pero esto lo he estado trabajando durante casi 1 año. Yo dije, bienvenido al reino. ¿Sí? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ojalá y muchos lo hiciéramos. Y le dije, y me estoy incluyendo. A lo mejor yo también al rato te voy a enseñar mi cuadernito, ¿no? Porque yo me tengo que estar evaluando. Díganme ustedes si no nos pasa a todos. Que tenemos que estarnos evaluando. Y me daba risa porque le decía, fíjate, yo esta semana yo le preguntaba, a ver, Señor, hazme ver si he pecado. O sea, ¿cuándo lo he hecho?
porque tenemos que estar, pero si bien conscientes de también la obra que va haciendo el Señor en nosotros, ¿cómo no? ¿Cómo no si hay cosas que ni supimos cuando las dejamos? Por el Espíritu. Pero también sabemos las que no hemos dejado, ¿verdad? Las que todavía volvemos otra vez al circulito, volvemos otra vez. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas. Por eso los votos son algo muy, muy serio. Muy serio. Y que Dios va a demandar. Por supuesto. A ver cómo trataste a mi hija. Porque si nunca viviste el evangelio en tu casa, dígame usted, cuando sea el juicio de los justos, cuando sea el juicio de los creyentes, ¿dónde vamos a quedar? ¿En obras vanas? ¿En obras que nos hicieron sentir bien y que éramos bien buenos? ¿O en que verdaderamente Cristo fue formado en nosotros? Y eso también quiere decir fíjese lo que dice Números 32. Dice, cuando alguno hiciere voto al Señor o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Hará conforme a todo lo que dijo. Y también no me acuerdo, pero dice que todo lo que hablemos también nos va a ser demandado, ¿no? Lo que hayamos dicho y no hayamos hecho. Y vemos que el pacto es algo para Dios muy, muy importante. ¿Sí? Todo el antiguo pacto está lleno de pactos, y bueno, el nuevo, pues no se diga, ¿verdad? Pero en Levítico 26, del 44 al 45, dice, y aún con todo esto, estando ellos en la tierra de sus enemigos, yo les desecharé. Dice, yo, en la tierra de sus enemigos, dice, yo no los desecharé, ni los abandonaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, el Señor, soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, ¿sí? Cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo su Señor. Puede ser que el cónyuge, al igual que Israel, no cumpla el pacto, pero tú, al igual que Dios, no lo debes de desechar, ni abominar, ni invalidar el pacto, porque somos hijos de Dios. Por eso no podemos hacerlo, a no ser que el otro quiera como Israel. Pero no fue de parte de Dios. Dios no dejó el pacto. Dios no abandonó. Nosotros no podemos dejar de hacerlo a no ser que el otro decida dejarlo. Por eso cuando el esposo dice que no, pero luego resulta que sí anda, Dios saca a la luz las cosas y termina yéndose. Que se vaya. Pero de esa manera deja libre, ¿sí? Al que permanece. Dice, he de ahí la certeza que tenemos en cuanto al pacto de Dios con nosotros, de que Dios ha dicho, lo que ha dicho, lo va a cumplir. Ese es el fiel a su pacto. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Lo dice en 2 de Timoteo 2:13. Él es fiel y verdadero, como dice Apocalipsis 19:11. Él es fiel y verdadero. ¿Sí? Así es que
Dios no lo va, no va a olvidar. ¿Sí? Nosotros, nuestra palabra es algo muy, muy importante. ¿Sí? Acuérdese, por su palabra usted recibió la salvación. Nada más por eso. Por haber entrado en un pacto con Dios. ¿Sí? Dice, si dejamos a nuestro cónyuge por otra persona, estamos defraudando a Dios, a nuestro cónyuge y a nosotros mismos. Debemos de ser fieles al pacto, a los votos matrimoniales, ¿sí? A la palabra dada cuando damos nuestra palabra. Estamos empeñando todo nuestro ser, toda nuestra persona cuando hacen los pactos matrimoniales. Yo por eso les digo que ahora los hagan por escrito. ¿Sí? Hace una cartita y que se le entregue el uno al otro. Para que si alguna vez se le olvida, le saque la cartita y le diga, aquí está, escrito. Aquí está. Y que nosotros mismos, a nosotros mismos, nos acordemos. ¿Sí? O sea, que nosotros prometimos. Ahora, yo entonces voy a recurrir a Dios, voy a depender de Dios y le voy a decir, Señor, ayúdame, ayúdame, porque yo hice este pacto, que iba a ser paciente, que iba a tener, a desarrollar dentro de las manifestaciones del fruto del Espíritu, la templanza. Porque dígame, si una esposa no tiene que desarrollar la templanza con un marido que tenga un temperamento colérico. Que si no tenemos. Y los que también tienen esposas coléricas, santo Dios. También. Sí, sí, Peli. ¿Sí? Bueno, aquí lo vamos a dejar y vamos a comenzar la siguiente vez con el pacto, ¿sí? Matrimonial, que fue donde nos quedamos la vez pasada. ¿Ok? Bueno, ¿le parece si oramos?